la distribución de planta tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? En la distribución de planta tenemos primero distribución general. Y luego está la distribución detallada. Entonces, la distribución general, su nombre lo dice, ¿qué cosa es? Es simplemente zonificar, así como para usar una palabra. Hay que zonificar las áreas que va a tener la planta, o las áreas que va a tener la empresa. ¿Dónde va administración? ¿Dónde va la planta? Operaciones, dónde va una playa de estacionamiento, dónde van los almacenes, es zonificar, ¿no? Entonces, en esa distribución general, el método que se utiliza es el método CDP, Systematic Layout Planning, ¿no? CDP, que es la famosa matriz de Mutter, ¿no? Es el método más usado, es un método antiguo, pero igual, o sea, no pierde vigencia, ¿no? Porque lo que hace el método de CDP, ¿qué es este método? Lo que hace este método es analizar todas, digamos, las áreas, ¿no?, que vamos a tener, o departamentos, o secciones, como quieran llamarlo en este caso, y las relaciones que están entre ellas. ¿Qué pasa? O sea, las relaciones que se dan. ¿Qué relación tiene el área de operaciones con el área de administración? ¿Qué relación tiene la administración con los almacenes? Empieza a analizar relaciones. Entonces, esta matriz, ¿no?, es una matriz de relaciones que utiliza unos códigos que son las letras del alfabeto. Son las 5 vocales y las letras X. También está ahí en el contenido. Pues básicamente, este problema es un problema de analizar relaciones. Y esas relaciones implica que nosotros conocemos, claro, el tipo de empresa y obviamente parte del proceso. ¿Por qué decimos parte? Porque el detalle del proceso ya tiene que ver con la distribución detallada, ¿no? Pero hay que tener noción. Si no tenemos noción de cuál es la estructura orgánica de la organización o de la empresa, o sea, cómo podemos hacer una distribución general. No es igual que ustedes van a construir una casa, ¿no es cierto? Entonces, para ver un plano de una casa, primero tienen que pensar, bueno, ¿y cuántos van a vivir en la casa, no? De repente es un mini departamento para una persona, ¿no? O de repente es una casa para 5 miembros de una familia. Entonces van a decir, bueno, necesito 2 dormitorios, 3 dormitorios, 2 baños, una sala de estar, un comedor, una cocina, ¿cierto, no? Esas son las áreas, o sea, las áreas que tiene una casa es idéntico para una planta, para una empresa. En el tema de servicios de igual manera, ¿no? O sea, en el tema de servicios la cosa es diferente porque no hay almacenes. Tienes que diseñar un área donde está el cliente o el usuario que vas a atender. Y el proceso de servicios es un proceso que está en entorno del mercado. Porque o sea, lo vendes y lo das. El cliente no es ajeno al proceso, está en el proceso, entonces implica un diseño particular de los servicios. Bueno, pero entonces la distribución general es eso, es analizar relaciones. Esto obviamente es un problemita para trabajarlo, ¿no? Básicamente es analizar las relaciones. Entonces, se analiza la relación, se coloca códigos y a partir de esos códigos se hace todo un diagrama. Es un problema para trabajarlo, pero vamos a avanzar ahorita con la parte cuantitativa para que puedan tener cierta base para lo que deben hacer en laboratorio, ¿no? Bueno, entonces este es uno de los métodos, ¿no? También suele utilizarse el balance de línea. También, acá ya entra el balance de línea, ¿no? Y justo ese tema está dentro de la lectura que ustedes tienen que revisar, ¿no? Ya les hemos puesto la etiqueta en el modelo, falta que les pongamos la fecha, que de hecho debe ser para la siguiente semana, ¿no? Entonces ahí les hemos puesto 2 lecturas, el capítulo 4 y 5 del texto de Fred Meyers. El libro ya lo tiene, pero ya está la etiqueta ahí, sobre el control de lectura, lo que falta poner es la fecha, pero todavía se nos encuentra una semana esta, junto con su presentación, ¿no? Bueno, entonces, del balance de línea, ¿qué cosa es, no?
Ya, en procesos ya hemos visto nosotros esto, pero acá hay que trabajarlo porque tiene otra connotación. O sea, la técnica es la misma, pero tiene una aplicación diferente. O sea, balancear una línea es agrupar, ¿no? Así, agrupar las actividades que tienen un proceso en estaciones. En estaciones de trabajo. Y estas estaciones de trabajo responden a un llamado tiempo de ciclo o takt time, ¿no? Entonces, el balance en línea, esto es para hacer una descripción general, pero ¿de qué? Del proceso, de la planta. O sea, el balance en línea no aplica para la parte administrativa. No hay balance en línea para la parte administrativa, porque solamente está analizando la parte operativa, la parte, pues, la planta en sí, ¿no? Entonces, ese agrupamiento, ¿no? Ese agrupamiento de las actividades en estaciones, pues responde a un tiempo de ciclo o un takt time, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? Esto es el tiempo por unidad. Resumiendo, entonces es el tiempo que nos toma fabricar un nombre. Claro que es por fabricarlo, pero en esencia es esto. Ahora, ¿por qué hay una diferencia entre el tiempo de ciclo y el takt time? ¿Por qué tienen un nombre diferente si representan lo mismo? O sea, ¿cuánto tiempo me toma fabricar un pulmón? Listo, es el tiempo de ciclo. Pero, ¿por qué se dice tiempo de ciclo? Porque lo estamos calculando nosotros a partir de la capacidad que tenemos, capacidad de planta, ¿no? Pues, según mi capacidad de planta, yo puedo decir, un plumón me toma tanto tiempo fabricarlo, ya, el tiempo de ciclo. ¿Y cuándo es takt time? El takt time es cuando el mercado o la demanda, el pronóstico ese que nos dan, nos dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me entregues 5 plumones por minuto. ¿Cierto o no? 5 plumones por minuto. ¿Qué significa? Un plumón, 0.20 minutos. ¿Cierto o no? La quinta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, finalmente es el tiempo por unidad, pero uno lo pone el mercado, la demanda, y el otro, ¿quién lo pone? La empresa. Entonces, el balance en línea trata de acoplar, ¿no? Trata de acoplar la necesidad del mercado, la demanda del mercado con una capacidad que tenemos. En algunos casos, la demanda es superior a la capacidad y eso implica hacer justamente el balance de línea, pero en otros casos es a la inversa. La demanda es pequeña, tu capacidad es mayor, entonces tienes que adecuar también tu balance para qué, para no tener demasiada capacidad. Entonces, el balance en línea nos agrupa pues las actividades en estaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso secuencial, ¿no? Es un proceso secuencial. Entonces, vamos a balancear la línea. Podría ser que la línea esté balanceada según el tiempo de ciclo y las actividades que tiene con los tiempos. Esta puede ser una estación 1 y esta puede ser una estación 2. Y nosotros a partir de eso analizamos la eficiencia, tiempo ocioso y demás. Pero eso lo hacemos en procesos. Porque en procesos nosotros buscamos mejorar esta eficiencia, buscamos mejorar alguna actividad de este proceso y vemos cuál es el resultado en el balance, cómo queda balanceada la línea, como nosotros mejoramos el proceso. En diseño de planta es diferente. Porque en diseño de planta, la idea de las estaciones de trabajo es ubicar dónde van a ir. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un proceso secuencial, lo puedo tener de esta forma. ¿Y esto qué cosa es? Esto de repente es una estación de trabajo. Pero si es lo mismo, si es lo mismo que es una secuencia, no es lo mismo. Porque esto qué cosa es? Esto es espacio. O sea, en diseño de planta, esto es espacio. Esto es un área. Entonces va a venir la otra estación. Acá puede estar otra estación. Estación 3 podría estar acá, o podría estar acá, o podría estar acá, o podría estar acá. Entonces, espacio. Entonces, en diseño de planta, el balance en línea es para agrupar las actividades en estaciones que van a ir en un espacio determinado. Y eso responde también al tema de las relaciones que tienen que ver las relaciones interpersonales, ¿no? Y mejora el proceso es otro. Entonces, es la misma técnica, pero tiene otra finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Analizar lo que pasa en las actividades
que son objeto de la mejora. Entonces son dos finalidades. Pues una pregunta teórica que solemos tomar es decir, ¿cuál es la diferencia de aplicar el balance en línea en mejora de procesos y en el diseño de plan? Es una pregunta teórica. Y a veces suele ir en examen final, como tantas otras que no están escritas, o sea, son cosas que nosotros analizamos, que al final son los conceptos que tenemos que tener en cuenta para diferenciar cómo aplicamos las técnicas en diferentes contextos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia de aplicar el balance en línea en mejora de procesos y el diseño de plan? Esa es una pregunta. Bueno, entonces, vamos a ver una distribución general. Entonces, en esa distribución general, ahí se les propone utilizar el método de recorrido. Entonces, en el método de recorrido lo que se hace es cuantificar, ¿no? Cuantificar los recorridos que tienen las diferentes áreas, ¿no? Entonces, esa cuantificación nos lleva a establecer un patrón que guía la motivación posible. Por eso está como se ve. Porque yo puedo ingresar al aula virtual. Que ya se puede ingresar al aula virtual. Bueno, está bien, es igual, ahí lo tienen. Entonces voy a poner lo mismo que ustedes tienen. Claro, ustedes lo descargan para no tener problema. Para trabajar. Que estamos comentando, los principios básicos, el tipo de distribución, según el tipo de producto, y su trabajo es esto, justamente, ¿no? Su trabajo es esto. Se supone que tienen que presentarlo hasta el domingo y así encima. La exposición es muy breve, ¿eh? La exposición no va a ser más allá de 5 minutos. Entonces, si miren, acá este negocio funciona así, bla, 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 más visual que bueno, entonces estamos aquí, diagrama de recorrido, hay que recolectar estadísticamente los desplazamientos. Ahora, esto es obviamente cuando el proceso ya está funcionando, pero ¿qué sucede cuando el proceso todavía no lo tenemos? Cuando el proceso no se tiene, esa recolección estadística es una, digamos, un pronóstico o un análisis justamente de las relaciones y movimientos que va a haber entre las áreas. Igual es una data que se levanta, que se prepara a partir de quienes están involucrados o quienes conocen el proceso. Entonces se construye una matriz en donde se va a colocar los desplazamientos desde y hacia, ¿no? De las diferentes zonas. Entonces, poner frente al ejemplo. Tenemos ahí una zona o un área distribuida. Puede estar así o puede estar así, no importa. Podría estar en cualquiera de las formas, ¿no? Ahora, acá están numeradas de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser horizontal o vertical, no hay problema. Y en esta área, que es digamos el plano donde va a estar la planta o la empresa, nosotros tenemos que ubicar estos 6 departamentos: operaciones, administración, marketing, servicios, en fin, ¿no? Cada uno de estos corresponde justamente a esa estructura que tiene la empresa. Y teniendo esto como referencia, tenemos la carta de recorrido, pues justamente es el levantamiento estadístico de los desplazamientos desde y hacia. Entonces,
¿Cómo trabaja ese método? Hay que contabilizar los desplazamientos. Por ejemplo, para A. Para los desplazamientos que tiene A, o sea, ¿hacia dónde vamos a ir? Va a ir hacia B, 7, 5, 2. Ya, nos vamos a mover hacia esta zona. ¿Cuántos? 12 desplazamientos. ¿Quiénes vienen hacia A? Es decir, desplazamientos horizontales y verticales, para simplificar. Ahora tenemos 4, 11, 16. Sí. En el caso de B, lo mismo. 14 y 14, 28, 6. Para el caso de C, 9 y 8. Para D, 8 y 4, 12. Para E, 4 y 3, 7, 17, 19 y 20. Y para F, 6, 16, 21. Entonces, si esto lo ponemos en una tabla de Excel, lógicamente podemos calcular eso con un par de formas, ¿cierto o no? ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que podemos modificar automáticamente la cantidad de movimientos y vamos a tener ya el resultado. Y con ese resultado ya podemos hacer cualquier tipo de distribución. O sea, ten en cuenta, o sea, cómo se puede trabajar esto en el laboratorio, ¿no? Bueno, acá también, ¿no? Computadoras, laptops, ¿no? Lo que sea, hasta el celular, ¿no? En el celular se tiene Excel, ¿no? Todo tiene capacidad. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué hacemos? Vamos a distribuir estos departamentos en esas áreas. ¿Cómo se hace esa distribución? Dice que nosotros tratamos de ubicar, ¿no?, en la parte central las áreas de mayor. Desarrollar una distribución de los departamentos que al mínimo posible los flujos no adyacentes. Flujos no adyacentes, ¿qué significa? Flujos adyacentes. Primero, flujos adyacentes. ¿Cuáles son flujos adyacentes? Este es un flujo adyacente, ¿cierto? Este es un flujo adyacente. Un no adyacente, ¿cuál es? ¿Cierto? En cualquier flujo en diagonal no lo es. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a que si queremos reducir esto, tenemos que ubicarnos en función a la mayor cantidad de desplazamientos que tengamos, ¿no? Entonces, eso significa que en la parte central hay que ubicar a las áreas o departamentos, perdón, en la parte central hay que ubicar los departamentos que tienen la mayor cantidad de desplazamientos. Pero los que tienen ahorita la mayor cantidad de desplazamientos, ¿cuáles son? ¿No? En B, son en B. Esto nos lleva a que podríamos tener nosotros esto acá. B. Pero también podría estar al revés. O sea, también podría ser que tengamos nosotros acá el B y el E. ¿Está mal? ¿No? Depende. ¿Depende de qué? Depende de los otros departamentos que vamos a ubicar. Y ahora, ¿a quién le toca, no?